Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Hola a todos, bienvenidos. Esto es Lo que va 51. Y hoy hablaremos de un secuestro, de una historia curiosa, de una historia sorprendente, más por su final. Y hoy hablaremos de esta lacra que son los secuestros de niños. Hay muchísimos al año en casi cualquier país del mundo. Y es una cosa que no se habla mucho, pero ocurre. Ocurre al día muchísimas veces. Y es muy difícil después encontrar a estos niños, dar con ellos y reunirlos con sus familias. Y hoy hablamos de Lee Jingwei. Este niño, de solo 4 años, fue capturado en 1988 por un hombre conocido de su pueblo, era de su misma estirpe, en la provincia suroccidental de Yunnan, China. Se lo llevaron a vivir con otra familia, en la provincia central de Henan, donde creció en medio de muchas noches de tristeza, nostalgia y añoranza. Tras ser secuestrado en 1989, fue integrado a una familia en Langkao. De inmediato, y aquí viene lo interesante del asunto, empezó a hacer dibujos en el suelo con un palo, lo que le ayudaba a recordar el lugar de donde venía. Y ojo que solo tenía 4 años. Con esa edad ya se dio cuenta de que lo habían llevado lejos de casa, que esa era su casa y que ya no estaba en ella. Y donde estaba era un lugar alejado, pero él ya sabía que no podía regresar porque estaba secuestrado. El niño dejó de recordar el nombre de sus padres, su nombre y el nombre de su aldea. Pero sí recordaba perfectamente cómo era su pueblo natal. Crecían árboles, pastaban vacas, había carreteras que serpenteaban al lado de un río. También recordaba los arrozales y estanques cercanos a su casa. Y sabía perfectamente que también crecían brotes de bambú. A esa edad seguía echando de menos su casa y normalmente estaba muy triste. Los años siguientes él sabía que no era su lugar y por eso, para recordar su lugar, seguía dibujando su pueblo. Una vez al día lo dibujaba, a veces en el suelo, a veces en papeles, y así no se sentía tan lejos
y se sentía un poquito más cerca de su sitio de nacimiento. Empezó ya cuando era mayor, a ver noticias de niños secuestrados que lograban reunirse con sus familias. Así que este chico publicó el 15 de diciembre un vídeo en una plataforma de intercambio de archivos. Ahí enseñaba un mapa bastante detallado que dibujó años atrás con el paisaje de su pueblo. Este mapa, basado en los dibujos que hacía cada día y en su memoria, lo hizo lo más detallado posible. Él pensaba que estaría muchos años o nunca se volvería a reunir con sus padres, pero hubo una sorpresa. Días después, recibió pistas sobre su madre. Siguió indicaciones y la policía lo encontró en Zankú, provincia de Henan. La encontró, a su madre, y hizo una prueba de ADN. Efectivamente, el hijo y la madre se reunieron otra vez de una manera muy emotiva, de una manera todos llorando, como os podéis imaginar. Y gracias, sobre todo a esos dibujos y a la idea que tuvo a los 4 años de dibujar cada día su pueblo para no olvidarlo. En China, el secuestro de niños ocurre desde hace décadas y décadas. Va subiendo. ¿Y por qué ocurre eso en China? Hay una antigua política que solo dejaba tener un hijo entre 1980 y 2015, como había tanta población. Los políticos tuvieron la idea de que solo la gente podía tener un hijo. Los que tenían más los tenían que dejarlos en la calle, que lo hacían. O había mafias o familiares que lo que hacían era que cuando tenían el segundo hijo se lo llevaban a otra familia y lo vendían a otra familia que no podía tener hijos. Y esto ocurrió hasta 2015, que es cuando ya se han relajado las normas. Pero imaginaos la cantidad de años y niños que no conocen a sus padres en China, que los separaron de ellos cuando eran muy pequeños para que no los pillaran las fuerzas de seguridad y se llevaran a los niños o les pusieron una multa. Pero igualmente a muchos se los llevaban, así que no servía de mucho. Y sobre todo eran claro, cuando tenían el segundo hijo los hacían abortar si se enteraban. Y como he dicho, si no, muchos dejaban el niño en un contenedor, otros lo llevaban a sitios de caridad, y otros, cuando eran ya un poquito más mayores, a los 3 o 4 años, los, vendían y nunca más sabían de ellos. Sobre todo, muchas familias de las zonas rurales consideraban que los varones eran más capaces de sobrevivir y de continuar con su familia, y por eso hubo un mercado negro de bebés varones, hubo un mercado negro de gente que quería solo niños, y las niñas las daban en adopción. Ojo, por si no fuera suficiente, ya es fuerte que tu segundo hijo lo tengas que abortar o darlo. Daban a las niñas y pedían niños. Varones, ojo. Imaginaos, yo me acuerdo de esa noticia de que solo podían tener un hijo, la leí hace bastantes años, pero nunca me había imaginado
estas intrahistorias. Nunca había imaginado lo que ocurría, sobre todo en los pueblos rurales. Y claro, cuando vi esta noticia, pues dije, esto lo tengo que contarlo desde la cueva, porque me parece una noticia que un niño de 4 años dibuje un mapa cada día para no olvidar su lugar de nacimiento, su lugar del que fue secuestrado. Me parece increíble. Y gracias a que en los últimos años la tecnología, redes sociales y la policía están ayudando muchísimo a niños secuestrados a volver con sus familias. Claro, mucha gente que sabe que ha sido secuestrada, sabe que ha sido dada en adopción, ahora a través de redes sociales sube sus fotos, sube los recuerdos que tiene e intenta contactar con algún familiar para volver a ver a sus padres. Y hay multitud de historias. Hay otro caso destacado, el de Guo Xinzhen. Fue secuestrado cuando tenía 2 años por una mujer en la provincia de Shandong, está al este de China, en 1997. Pero su padre nunca perdió la esperanza de encontrarlo. Y la búsqueda de esta familia, que al final lo encontró, inspiró incluso una película. No solo son los hijos que buscan a sus padres, también muchos padres buscan a sus hijos, porque supongo que después la conciencia y los remordimientos no les deben dejar dormir, y después sí que quieren volver a estar con ellos. Muchos nunca se sabe dónde, nunca han sabido su familia dónde están, ni sus hijos saben que se creen que su familia es la que tienen actualmente, no saben que tienen otra familia. Y es que desde hace un par de años los organismos de seguridad pública solo de enero a noviembre, en un año, han resuelto más de 290 casos de secuestro. Y encontraron a 8.000 niños desaparecidos que aún no se sabe con qué familias están o dónde han acabado. Según el ministerio, a principios de 2021 se puso en marcha una media campaña, para recuperar a todos estos niños, que son, ojo, los datos oficiales. Seguramente de estos 8.000 desaparecidos, en China debe haber muchísimos más. Pero todo lo que sea encontrarlos y reunirlos con sus familias es un paso muy importante. Imaginaos, con los sistemas que tienen, no sé cómo lo hacen, pero con la tecnología que tienen, en un año pueden resolver unos 300 casos. En un año, Por eso creen que estos 8.000 casos oficiales lo van a resolver en pocos años. Pero lo peor es que hay miles más que nunca sabrán dónde están sus padres. Ni siquiera son conscientes de que los padres que tienen ahora no son sus padres. Y los padres de los desaparecidos, seguramente a muchos nunca los van a encontrar. Un caso increíble. Un caso se puede ver en los mapas dibujados en internet de Li Jiwell. Y un caso que solo con 4 años ya empezó a crear las bases para escapar de sus falsos padres. Y ahora vamos con otro caso. Para mí, no es más espectacular que el caso de China.
Y era un caso de secuestro, pero un secuestro que después veréis cómo acaba la historia. Parece increíble, con algún spoiler, que acabará bien. Francisco tenía 9 años cuando fue secuestrado en el Pedregal de San Ángel. Ahí lo esperaba un bus todos los días. El bus lo llevaba a la escuela. El bus estaba frente a su casa. Y él estaba junto con sus 2 hermanos esperando tranquilamente. Y una trabajadora doméstica, María Pérez, siempre los acompañaba y los esperaba. Lo que ocurrió es que esa mañana de abril de 1974, esto ocurrió en México, un coche, un Volkswagen Beige Safari, sin placas, de repente se detuvo junto a ellos. De él bajaron 2 hombres que rápidamente lo cogieron y lo metieron en el coche. La sorpresa y el desconcierto no impidieron que María se enfrentara a los secuestradores. Sin embargo, no pudo hacer nada más, ya que el coche se alejó rápidamente y la mujer que los guardaba, no pudo seguirlos mucho rato. Después llamó al chofer de la casa, un chofer que los persiguió sin éxito, y María informó de inmediato a los padres del niño, quienes, sin poder creer lo que había ocurrido, llamaron a la policía. Y 3 horas más tarde, los hombres que se llevaron al pequeño Francisco J. Muñiz se comunicaron con la familia, llamaron a la casa, después de obligar al niño a dar el número de teléfono, y hablaron con su padre. Su padre era dueño de una tienda de ropa para hombres, que estaba ubicada en el centro histórico. Era gente que, bueno, tenía más o menos dinero. Y les pidieron, para que el niño regresara, que no hablaran con la policía y el pago de 2 millones de pesos mexicanos. Los padres, desesperados, no sabían qué hacer, perdieron la calma, no aceptaban que Paco hubiera sido secuestrado, no creían que dando el dinero lo liberarían, y se encerraron en sus habitaciones. Tuvieron como un shock, y ahí acabó la conversación con los secuestradores. No se sabe si la familia recibió más llamadas, pero ellos no tendrían ninguna solicitud ni de la prensa, ni daban informe a la policía, no sabían absolutamente nada. Una cosa muy extraña también. Y los padres empezaron a enseñar su fotografía. No querían, se ve que no quisieron pagar, o no hubo un acuerdo con los secuestradores, no se sabe. Y amigos de la familia empezaron a enseñar las fotos. Dentro de la casa de la familia la angustia crecía por momentos. Al final decidieron sí dar el dinero. Empezaron a intentar conseguir el dinero del rescate con ayuda de familiares, de amigos, porque ellos solos no tenían los 2 millones de pesos. Y hubo bastante solidaridad. Al final lograron recaptar, también en el colegio de Paco, 900 pesos. Los vecinos le aportaron 22.000 pesos. Pero, claro, no llegaban a los 2 millones. Las negociaciones y la espera eran largas. La policía creía que estarían bastantes días hasta
pagar el rescate y recuperar el niño si lo podían recuperar. Pero de repente ocurrió algo. Algo, no sé si de alguna ayuda, digamos, que no es de este mundo. Una casualidad increíble. Pero ocurrió una cosa que parece, y más en un país tan grande como México, increíble que sucediera. Y es que Paco, cuando llevaba más de un día, unos 2 días fuera de su hogar, de repente tuvo la suerte del siglo. Un matrimonio que viajaba con su coche, iban a Acapulco, vieron pasar un Volkswagen beige de los llamados del modelo Safari. Dentro la mujer pudo ver que iban 2 hombres y un niño. Betty le dijo a su marido: mira, el niño secuestrado. El marido contestó: no te hagas películas, seguramente no es este niño, si lo secuestran no lo tendrán dando vueltas con un coche, y además el coche que la policía sabe que es de los secuestradores. Discutieron, la mujer decía que sí, que había visto la fotografía y que era el niño. Y después decidieron volver a Chilpancingo, que era una población pequeñita que acaban de pasar. Y de repente, aquí viene lo increíble de esta historia, se encontraron a don Camilo. Don Camilo era justamente amigo del abuelo del niño, que también estaban viajando en coche con su familia. Y Betty se ve que reconoció al amigo, pues no sé, o salió por la prensa, o no exactamente cómo pasó, pero o la mujer seguramente entró en algún lugar diciendo que había visto el niño, y el amigo del abuelo pues salió a hablar con ella, lo escuchó y salió a hablar con ella. Y le contaron después lo que habían visto, y ambos decidieron regresar a la carretera, ojo, persecución, y perseguir al coche, al modelo Safari. Betty se había enterado del caso justo ese día por la mañana, gracias a la llamada de una amiga que le pedía ayuda para la angustiada madre de Paco. Betty contestó que haría lo posible, pero advirtió que saldría de viaje a Acapulco con su esposo. Imaginaos, no se había enterado del tema. Esa mañana llama a una amiga que conoce a la madre, y con lo grande que es México, me parece increíble, y les dice si pueden colaborar, y les dicen que Betty dice que harán lo posible, pero que se van de viaje y pues la ayuda no podrá ser muy, muy extensa. Increíblemente, don Camilo y Betty, su marido, alcanzaron el coche a la altura ya del pueblo de Chupango. El esposo de Betty se puso frente a él, don Camilo se puso atrás, el coche de los secuestradores se quedó parado, no podía ir ni adelante ni atrás. Les ordenaron que se detuvieran. Al principio, como es normal, no querían hacerlo, pero en un momento de nervios, de angustia, de discusión, abrieron la puerta y bajaron al coche. Y bajaron, perdón, al niño. Don Camilo lo subió rápidamente al coche y se fue rápidamente. El coche hizo marcha atrás y salió a gran velocidad. Aquí contaron Betty y su marido que, como no llevaban armas, no quisieron seguir ya a los secuestradores. Lo importante ya había ocurrido, que era haber salvado al niño. Y llamaron al padre, quien increíblemente, increíblemente anonadado, extasiado, estaba escuchando con emoción el relato de esa familia.
el relato de Betty y su marido contándole que habían salvado a su hijo. Lo llevaron a Acapulco. Ahí esperarían a sus padres, quienes se trasladaron rápidamente en avión. La policía lo hizo por tierra en varias patrullas. Una vez ya con sus padres, la investigación del secuestro continuó en la Ciudad de México, donde capturaron a 2 de los secuestradores. Se criticó mucho la actuación policial. Se criticó mucho que no lo detuvieran en el automóvil, que no lo buscaran. Eso ya son cosas de la policía y cosas que a veces ocurren en estas situaciones. Parece increíble que la policía no actúe con más rapidez. Y ojo que los 5 eran 5 secuestradores y 2 eran asesinos. Al final todos fueron detenidos. Al final es que también son un poco, digamos, no fueron muy previsores, porque iban, en vez de cambiar de coche, se fueron con el mismo coche, atravesando cientos de kilómetros. Claro, la policía lo fue encontrando poco a poco. Y días después, cuando el niño estuvo ya en condiciones, tenía que hacer una rueda de reconocimiento, tuvo que hacer una vista para confirmar que los secuestradores eran los que tenía justo delante. Luego de ver, tuvo crisis nerviosas después del secuestro, identificó a uno y dijo que dentro del coche lo que se había dedicado era a ver sus caras y a intentar recordarlas. Contó que uno era gordito, otro mediano, que eran 3. Uno le dio una torta y un zumo. Que uno conducía. Y al final, los 5 admitieron haber planeado y participado en el secuestro solo por dinero. Se les quitaron armas y a 2 se les comprobaron antecedentes penales en Guerrero. 2 que habían matado a gente. En las declaraciones se narró que uno de ellos dijo: vamos a secuestrar a alguien. El caso es sacarles dinero. Un día antes de los hechos, alquilaron el coche. Iban 3 personas para cometer el delito. Y en otro Volkswagen iban 2 personas aparte. Y contaron que el primer día recorrieron la zona del Pedregal, de San Ángel. Querían secuestrar a una mujer que vieron que posiblemente por cómo iba vestida podía tener mucho dinero. Pero al final no lo hicieron. Y al segundo día, Paco era presa fácil. Como he dicho, os he hecho un spoiler antes, que todo acababa bien. Pero es que lo importante de esta historia es la increíble, peculiar y afortunada coincidencia que hubo. ¿Qué posibilidades hay de que una mujer que se ha enterado por teléfono y viendo alguna fotografía en el periódico del secuestro de un niño lo vea a bastantes kilómetros donde fue secuestrado, hable con su marido no la crea, vuelvan al pueblo anterior, porque podrían haber seguido rectos, o se podrían haber parado en cualquier estación de servicio, o se podrían haber parado en el pueblo que venía después? Pues no, deciden volver atrás. Y ahí, mientras supongo que debían estar hablando con alguien, o algún policía, o el policía no creo, porque la policía no los siguió.
Debían estar contando que habían visto al niño secuestrado a alguien, a lo mejor algún camarero de algún restaurante, alguna persona de una tienda. Aparece don Camilo, que justo era amigo del abuelo. Imaginaos la increíble casualidad. ¿Qué probabilidades hay de que eso ocurra? Y encima el amigo estaba en dirección también por ahí a Acapulco. También estaba con su familia de viaje. El abuelo, don Camilo, el amigo del abuelo. Y después deciden coger el coche, que yo me imagino que en todo ese tiempo a lo mejor pasaron 30 minutos fáciles. Y después deciden ir a perseguir el coche. Que el coche de los secuestradores me imagino que debía ir rápido. No es que estuvieran con musiquita y merendando dentro del coche y cantando. Debían ir bastante rápido, ya que tenían un niño secuestrado en su interior. Por estos dos hombres, don Camilo y el marido de Betty, deciden ir rápidamente a por el coche, sabiendo, jugándose la vida, que a lo mejor, sabiendo o imaginando que podían tener algún tipo de pistola o arma, cierran el coche en la carretera y en plena discusión bajan al niño del coche y don Camilo rápidamente se lo lleva. Una historia con final feliz. Hoy hemos hablado de dos historias con finales felices, pero dos historias increíbles. Dos historias de casualidad, de suerte. Una, gracias a los dibujos que realizó el niño de China secuestrado y que los subió a una página web. Y otra, la casualidad de encontrar al amigo de la familia del niño secuestrado, corroborar que era el niño secuestrado, que el coche era de los secuestradores y salvar al niño seguramente de una muerte segura o de haberlo vendido a alguna red de tráfico de niños, o vayan ustedes a saber. Para mí dos historias increíbles. Para mí dos historias de casualidad que parece imposible que ocurra. Pero en la historia, en el mundo, cada día ocurren historias de casualidades, historias que parece imposible, parece increíble que ocurran, pero por alguna razón se junta todo, todos los astros o como lo queráis llamar, y a veces hay historias que acaban bien. Gracias a todos y hasta la próxima.